cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, siempre en TVX, en Facebook y en YouTube. El día sábado inauguramos la nueva mezquita de Nahuizalco. Y en la zona donde se encuentra, zona de antes que era el gran señorío de Cuscatlán y habitada ahora por pueblos originarios, remanentes y mestizos, me acordé de dos cosas. La injusticia que se hizo con los pueblos originarios de América de parte de los conquistadores, no solamente España y Portugal en América Latina, sino que también Holanda y Francia en el Caribe, Inglaterra también en la zona de los Estados Unidos y Canadá. Y al mismo tiempo, la injusticia que se hacía con los pueblos árabes allí en España, con la famosa y mal llamada Santa Inquisición. Era 1492 y fechas posteriores. Y en eso dije yo, los musulmanes somos, de los pueblos originarios de América, compañeros de infortunio y es nuestro deber ayudarlos. Hemos establecido un fondo de becas para niños musulmanes de extracción náhuatl en esa zona, para pagarle los estudios hasta salir de la universidad graduados, porque el desarrollo de estos pueblos y su renacer o renacimiento tiene que ser a base de la cultura y la educación, pacíficamente. Son pueblos inteligentes y preparados. En muchas disciplinas mejor que los conquistadores. Ya sabían que el Sol era el centro del sistema solar, cuando en Europa la gente creía todavía que la Tierra era el centro y que era plana como una hoja de papel. Cuando ya se daban cuenta que existía también una galaxia y un centro de la galaxia y alineación de planetas, allá se creía de que esa hoja de papel se mantenía con la Tierra en el medio, por medio de una tortuga gigante que la sostenía. Claro, perdieron no por su inferioridad cultural, sino que perdieron por su inferioridad militar. Hoy es un deber para nosotros ayudarles a que surjan, por eso la mezquita se llama Mezquita al-Nahda. Eso significa el renacer o el renacimiento. Vamos a entrar ahora al tema. Empecé a hablar de la cultura árabe y también de la cultura de los pueblos indígenas. Y aquí mi disertación, que es más o menos lo que estuve pensando en ese momento del día sábado pasado. Si la cultura árabe fue ocultada, negada y hurtada por la mayoría de los europeos, la injusticia hecha contra los pueblos indígenas de todas las Américas fue aún mayor. No solo se ocultó y negó su cultura, sino que sistemáticamente se destruyó. Se les consideró primitivos y salvajes. Y de esa forma, en lugar de entablar un diálogo de cultura a cultura, se estableció un monólogo donde la cultura europea daba todo y América no daba nada. Eso sí, le quitaban las tierras y también su patrimonio. Imperialismo puro. Y no solo la cultura de los pueblos originarios fue pisoteada, sino también sus riquezas. Y el indio americano fue explotado, esclavizado, robado, contaminado y diezmado. De esa forma, a mediados del siglo XVII, los indígenas, que eran 80 millones en todo el continente americano y el Caribe, se habían reducido a 4 millones, el mayor genocidio de la historia. Ahora, a los pueblos originarios, maltratados y vilipendiados de hace 500 años, se compara su marginalidad con la relativa grandeza de los dominantes. Una comparación injusta y desproporcionada. La grandeza de los grandes señoríos cuando ellos eran independientes y triunfadores no se toma en cuenta. Ahora, después de 500 años de abandono, después de robarles sus tierras y propiedades y con el deterioro de su forma de vida y sus señalamientos peyorativos, es injusto compararlos. Nos debe admirar más bien cómo han sobrevivido y mantenido su dignidad, cuando otros, si se trataran de igual forma por tanto tiempo, ya estuvieran extinguidos. La conquista fue cruel y despiadada en todas las Américas, y esto no solo es achacado a España. Portugal también, Inglaterra, Francia y Holanda también pusieron su maltrato y codicia contra ellos. No solo contra los pueblos originarios, sino también con los nativos de África, traídos en jaula, uno encima de otro y sometidos a la esclavitud. No comparemos su situación actual. Comparemos el esplendor de las grandes civilizaciones negras del África, de Nubia, Etiopía, Senegal, Tombuctú, etcétera, entre otras. O de las grandes civilizaciones precolombinas, azteca, náhuatl
inca, maya, entre otras, cuando Europa estaba sumida en la barbarie y fueron culturizadas por la civilización árabe. Los pueblos indígenas no sucumbieron por su inferioridad cultural, que dicho sea de paso era propia y no copiada, sino solo por su inferioridad militar. Si la conquista fue despiadada, la toma de poder posterior de los descendientes de los conquistadores en la América hispánica fue más tolerable, con excepción de El Salvador. No hubo en toda América Latina masacres como la de El Salvador. Ya independizado, donde al pueblo indígena, especialmente a la etnia náhuatl pipil, de amplia mayoría se trató de destruir, o al menos destruir a sus dirigentes. 2 matanzas con un siglo de diferencia. En 1832 con Anastasio Aquino en la zona de los Nonualcos, y en 1932 con Feliciano Ama en la zona de los Izalcos. Después de ellas, la identidad indígena casi desapareció, se escondió por medio de la desaparición. En El Salvador las etnias indígenas son el 10%, aunque solo 1% reconoce serlo, y el último censo todavía lo disminuyen. Pero esa etnia escondida también se encuentra oculta, pero vibrante, formando parte del mestizaje salvadoreño, de la casi totalidad de nuestro pueblo. Y eso debe ser motivo de orgullo, no de congoja, como lo tiene el pueblo mexicano. Ellos dicen todos tenemos sangre indígena, con orgullo, ¿y por qué no? Muchas tribus americanas habían obtenido un elevado desarrollo cultural y social, siendo los que más resaltaban los mayas, aztecas e incas. Se ha querido despreciar la amplia cultura de los pueblos indígenas de América al considerarlos que no tenían escritura, pero esta es tan solo una mala apreciación europea, debido a que su escritura era diferente al sistema conocido. Disponían de una riqueza extraordinaria de escritura, expresiones y de signos complejos, aunque diferentes. La ignorancia no era de los indios, de los pueblos originarios, sino de los invasores, que no sabían y no sabían que no sabían. La escritura no era alfabética, sino que pictórica e ideográfica. Los colores, la posición de los signos, el lugar donde se pintaban, las formas definían el lenguaje. Se pintaba sobre cerámica, en las pirámides y templos, en piedras, pero sobre todo en los llamados códices. Eran tiras de cuero y papiro de varios metros de largo y 20 centímetros de ancho. Se doblaban en forma especial y tenían tapaderas adornadas con signos y pinturas debidamente seleccionados, en una forma de escritura diferente pero suficientemente completa y eficaz, la cual se fortificaba con la tradición oral. El hecho de que los invasores quemaran decenas de miles de códices hizo que muchos indígenas ocultaran lo que pudieron. Y lamentablemente muchos conocimientos y tradiciones se perdieron definitivamente, aunque otros se encuentran todavía ocultos. Aún con la enorme cantidad de códices que existían, decenas de miles, hoy tan solo se consideran 25 unidades, 13 mixtecas, 9 aztecas y 3 mayas. Como un ejemplo, a través de muchos estudios y tanteos, la ciencia tradicional occidental encontró la forma de cómo se combinaban los signos y números del calendario maya, sumamente complejo en las estelas y monumentos, y también el detalle de su sistema numérico vigesimal y el uso del cero, que solo árabes y mayas inventaron. Aunque babilonios, egipcios e hindúes usaron el espacio del cero para espaciar los números y darles mayor valor, no reconocieron la existencia individual del cero. Los griegos y romanos ni siquiera se lo imaginaron. Los otros pueblos europeos en ese tiempo apenas podían contar hasta 100. Después decían, muchos. Los mayas se identificaban como pueblos de una amplia cultura, predominantemente pacíficos, brillantes astrónomos y matemáticos, grandes constructores de carreteras, monumentos, pirámides, estelas conmemorativas y grandes complejos urbanísticos. Los elementos arquitectónicos adicionales eran el uso de la bóveda de piedra salediza o arco cobeliado y la cerámica de colores vivos y formas variadas, y su escritura jeroglífica cronológica manifestada en los códices, murales en las paredes, objetos de cerámica, vasijas y estelas de piedra. Fuera de ello, el desarrollo de los otros pueblos indígenas fue espectacular, como es el caso de los incas y aymaras, sus conocimientos astronómicos, sus proezas arquitectónicas, ejemplo el Machu Picchu, su construcción piramidal y sus templos de enormes bloques de piedra colocados con una precisión casi perfecta. Véase también los templos y pirámides aztecas y su propio calendario. Todo ello nos indican conocimientos todavía desconocidos. Es tan grande su civilización que incluso nos sentimos admirados y por eso es que solo vemos una parte ínfima de su grandeza. Primero se destruyó,
aunque una parte de ella se salvó ocultándola. Luego se minimizó y posteriormente se ridiculizó, y todavía tienen el valor de seguirlo o pretendiendo seguirlo haciendo. Nuestra América mantiene sus vínculos culturales con el antiguo continente, en nuestro caso particularmente con España, pero tiene que atender también a su pasado precolombino, el cual es más rico y cultural de lo que la gente cree y que es necesario investigar y profundizar. Como un ejemplo, el Popol Vuh o Popol Vuh es un libro sagrado de los mayas quiché, pueblo indígena de Guatemala, pero debido a ese descuido de las civilizaciones indígenas, pocos lo han leído y menos aún recordado. Hay sin embargo dos conceptos que son populares. Balam Quiché, nombre de un pionero de los centros comerciales de San Salvador, que en el Popol Vuh o Pop Vuh es uno de los 4 primeros varones creados y formados con esencia divina de inteligencia y sabiduría, de entendimiento, y que es el dueño espiritual del elemento fuego. Su esposa Cajapa Luna, agua de luna. Los otros 3 nombres, Balam Acab, Mahukutaj e Iquibalam, que constituyen los otros elementos de la naturaleza fuera del fuego, la tierra, el aire y el agua. El otro símbolo lo constituye el jaguar o leopardo americano, que en un dibujo maya se constituyó como el emblema de un banco del sistema, hoy desaparecido, Banco Cuscatlán. El jaguar personifica los 4 elementos de la naturaleza, haciendo su figura el signo clásico distintivo de la sorprendente civilización maya. Su nombre Balam, que significa fuerza, potencia y también jaguar. A través del estudio del cielo, los mayas y los mayas quiché, y en general todos los pueblos originarios, en general astrónomos, se dieron cuenta que la luz es la fuente de la vida. Todo es luz y todo procede de ella. Es energía y también el origen de todas las otras energías. Comprendieron que todo lo que es o existe en la Tierra viene de la luz y el calor, del árbol de la vida de luz, el sistema planetario cuyo centro es el Sol. En ese mismo tiempo Europa creía equivocadamente que la Tierra era el centro, no solo de nuestro sistema solar, sino de todo el universo. El sol llamado Ajpop, para los mayas quiché, es el rey legislador, comandante supremo del quiché. El Ajpop Kamha es la reina que da forma de vida para la tierra, controlando el agua, la luna. Ellos juntos con los planetas son Kalela, Xik, Binak. Las 12 constelaciones del zodíaco aparecen en el Popol Vuh con sus nombres antiquísimos mayas. En Europa se creían que era para iluminar el centro del universo, la Tierra. Atrasados. Veamos algunos versículos del Popol Vuh. Uno solo es el origen de la existencia de la vida. Óigase bien, es bello. Una sola es su trayectoria. Así son las cualidades de la luz blanca de la verdad. Luz que ha venido en la oscuridad de la pedrosa vacuidad de la esfera del espacio vacío, Tepeo Cucumat. A esto aclaramos que la luz provenga de la oscuridad y que aún en el vacío, vacuum, hay energía, y reconocer la diferencia entre la vacuidad y el vacío es algo que hasta recientemente la física teórica reconoce. Y luego continúa el Popol Vuh, matriz gestante de toda forma de vida del universo, que es la que está en la oscuridad profunda e impenetrable del fondo del corazón, en las profundidades insondables de su prístino origen, del espacio negro vacío que llena la esfera del universo, salió la luz. Esa oscuridad es la madre origen de la luz. Esto es mucho más profundo y abstracto que las mitologías griega y romana y de los conocimientos elementales teológicos del resto de los pueblos bárbaros de Europa en ese tiempo. Eso era de esperarse, porque los mayas idearon el cero, máxima abstracción humana, y los europeos tuvieron que esperar a los árabes, que los árabes se los enseñaran. Conocer el cero les permitió conocer su inverso, el infinito. Ambos conceptos ni siquiera fueron soñados por los europeos de la época. El trato sanguinario y perverso de los conquistadores refuerza la idea del origen árabe de Topilcinque Quetzalcóatl de los aztecas, también llamado Cuculcán por los mayas y Tojil o Ucumás por los mayas quiché, a quien Moctezuma esperaba, y por eso su actitud benevolente con los invasores, a los cuales confundió para desgracia del pueblo azteca. El intercambio benevolente entre la cultura árabe y otras culturas contrasta con las conquistas europeas, salvajes y destructoras. Hay asimismo enseñanzas ejemplares en las enseñanzas indígenas. Lo vimos con el mensaje de los indios norteamericanos sobre la ecología y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza. Mensaje tan necesario en este mundo occidental depredador y destructivo del medio ambiente.
Y a todo ahora se lo echan al cambio climático, los problemas que vienen y están por venir, cada día más grandes. Otro mensaje del Popol Vuh. Hubo un personaje orgulloso que quiso engrandecerse a sí mismo, su nombre era Bukub Kakij. Él decía: yo soy grande en poder, yo estoy por encima de toda la gente creada y formada, yo soy el sol, yo soy su luz, yo soy la luna, yo también soy su luz. Grande es mi iluminación esplendorosa. Así es la expresión de Bukub Kakij. Pero no era que fuera el sol, sino él mismo se vanagloriaba de su riqueza y poder y del brillo de su oro. Pero en realidad la faz de la luz de su rostro alumbraba únicamente en un solo lugar, alrededor suyo. Falso y malo quedó abatido cuando le quitaron sus piedras preciosas y se decretó su muerte. Un mensaje muy lindo que podemos salir de allí como moraleja de recuerdo, o de la leyenda, o de la historia. En este mundo, en El Salvador en especial, que aquí vivimos, no deben florecer los Bukub Kakij, los amantes del metal y del poder, los soberbios que todo lo destruyen, que no dejan que otros trabajen ni trabajan, solo para hacer el daño, sino aquellos que trabajarán a favor del pueblo, quieran o no quieran ellos. Por otro lado, las profecías mayas hablaban de la conjunción del sistema planetario, incluyendo el Sol, la Luna y las estrellas cercanas, con el centro de la galaxia en diciembre del 2012. No era el fin del mundo, como la cinematografía de Hollywood lo quiso presentar, exagerando el análisis. Todo era para ganar más dinero. Para el fin del mundo faltan billones de años. Pero sí empezó un cambio radical en nuestro mundo. La Tierra continuará, pero algo pasará. Se le llama cambio climático en la naturaleza y gobierno mundial previas crisis en los países, en las relaciones humanas y políticas. El imperio maya se disolvió antes de la llegada de los españoles y se extendió disminuyendo su concentración, cambiando los grandes centros de dominio a pequeños pueblos diluidos en mayor territorio. Unos dicen que la agricultura intensiva disminuyó y el rendimiento del suelo, y así no pudieron mantener sus grandes ciudades. Eso no tiene lógica. Con su capacidad de interpretar acontecimientos futuros, hasta la alineación con el centro de la galaxia para el 2012, vieron desde antes la llegada de los conquistadores, brutales y bien armados, y decidieron que diluirse era la forma de subsistir. El abandono de las ciudades mayas fueron hasta un poco antes de la llegada de los españoles. Quienes pretendan poner fechas muy anteriores no están en lo correcto. No pudieron abandonarse ciudades antes de haber sido construidas. Europa cree ser la dueña de la cultura y no lo es. Ellos también fueron culturizados, pero no reconocen ni siquiera el saber ajeno. Hasta se inventan que fueron los extraterrestres. Como un último ejemplo, dicen que Cristóbal Colón, auspiciado por la corona española, específicamente Castilla, descubrió América, a pesar que los otros pueblos vinieron antes que ellos, en especial vikingos en el norte y árabes en el Caribe, que formaron pequeñas villas y consulados de intercambio. Todas estas avanzadas pacíficas fueron destruidas a fin de tener la posesión de las nuevas tierras, basado en el principio del que llegue primero exige la posesión del dominio. A los vikingos se les tildó de salvajes y se les sigue desprestigiando en las películas. No masacraron a los pueblos indígenas como los que se consideran más cultos en Europa. Negociaron con ellos. Lo mismo los árabes, que los minimizan a pesar que fueron 2 veces maestros de Europa. Además, y óigase bien, no podemos olvidar al que vino primero, el indio americano, el verdadero descubridor del continente, los pueblos originarios de América, poseedores de una cultura ancestral, aunque parcialmente destruida, a quienes se les consideró por 45 años injustamente animales para que carecieran del derecho a la propiedad de sus tierras históricas. En 1537, cuando la conquista ya había sido finiquitado y las tierras habían cambiado de dueño, se les dio un alma humana para evangelizarlos a la fuerza, tanto en el norte como en el sur. Ahora, a todos los pueblos originarios de América del Sur, del centro y del norte, y a las comunidades de los pueblos originarios de Nahuizalco y las zonas aledañas, mi respeto, apoyo y saludos para ellos. Muchas gracias.